¿De verdad? No. Ah, no, otra vez entró. Hola, buenas tardes. Chicas, van a disculparme, el internet se ha cortado otra vez. A ver, ojalá que no se corte ya. Buenas tardes, ¿Cómo ingeniero. están? Buenas Buenas tardes, tardes. ingeniero. Buenas tardes, Inge. Sí, el internet está Está muy Sí, está pésimo, lento. Sí, sí, sí. lentísimo. A ver, ojalá que no se corte. Bueno, y si se cortara, por favor, se vuelven a conectar o les voy a mandar una invitación más, ¿no? Si es que no terminamos a tiempo, ¿ya? Está bien, ingeniero. Ya, chicas, muchas gracias. Ya, vamos a empezar entonces, como tenemos muy poquito tiempo. Bueno, la anterior semana hemos dado el examen. Ahora vamos a hacer o vamos a continuar lo que habíamos estado viendo con respecto, bueno, hemos visto carbohidratos, proteínas. Ustedes han hecho una actividad sobre eso y ahora vamos a ver lo que son los lípidos, ¿ya? Entonces, en cuanto a los lípidos, ¿se ve lo que se está compartiendo? Sí. Sí, que Ahí está sonando un ratito. Bien, a ver, entonces quiero empezar primero con esta parte introductoria, que es lo que son los lípidos. Vamos a ver dentro de lo que es bromatología, vamos a ver una clasificación, que esta clasificación tiene que ver con grasas neutras, ceras, fosfolípidos, esteroides y obviamente también lo que representan los triglicéridos, ¿no? Que están dentro de esa clasificación que ya la vamos a ir definiendo. Ahora, los lípidos también en algunas oportunidades se los denomina como grasas. ¿Por qué? Porque se caracterizan a que no se disuelven en agua y se disuelven en solventes orgánicos, ¿no? ¿Cuáles son esos solventes? Petróleo, cloroformo, aceite de pino, podría ser un tipo de disolvente orgánico que se puede utilizar. Esto es importante para cuando hablamos del análisis bromatológico, ¿no? Saber en qué disolventes se pueden utilizar para el análisis bromatológico. Luego está lo que representa en relación a los alimentos, ¿no? Donde se encuentran los lípidos. Entonces podemos obtener de fuentes animales, de fuentes vegetales. Cuando hablamos con respecto a los ejemplos, algunos que les puedo nombrar en animales, bueno, esto representando los lípidos, la grasa, en la carne de res, en el tocino, en el huevo. Si hablamos en el caso de los vegetales, maíz, el aceite de oliva, el aceite de aguacate o de maní, ¿no? Entonces, eso en cuanto a las fuentes donde se pueden encontrar estos lípidos. Luego, ¿para qué nos sirven, no? ¿Cuál es su función? Es proporcionarnos energía. Es una fuente de energía, es una reserva energética. Obviamente también forma parte de lo que es el material estructural dentro de nuestro organismo. Esto entonces, estas funciones que tiene son para el organismo y las células, ¿no? Obviamente dentro de las características generales. Entonces, esto en cuanto a los lípidos y las características que estos tienen, ¿no? Después tenemos en cuanto a lo que son estas grasas que se encuentran dentro de los alimentos o los que nosotros vamos a estudiar principalmente, ¿no? Están principalmente lo que son las grasas neutras que hemos nombrado dentro de la clasificación o los triglicéridos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de los triglicéridos, estamos hablando de que es una molécula que está formada por una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos, ¿no? Su fórmula general es esto. Es muy importante que recuerden esta fórmula, porque constantemente la vamos a estar viendo, incluyendo en bromatología 2, porque ya se van aplicando en diferentes tipos de reacciones en cuanto a la manipulación industrial que se hacen de los lípidos, en este caso de los triglicéridos. Entonces es muy importante que recuerden
esta estructura, ¿no? De lo que son los triglicéridos. ¿Por qué los triglicéridos? Porque son los que se encuentran en mayor cantidad en los alimentos y son los que nosotros consumimos dentro de nuestra dieta. Si hablamos con respecto a los lípidos, el 95% de esos lípidos representan los triglicéridos. Entonces, por eso es importante conocer en cuanto a lo que es la bromatología, la estructura de los lípidos, en este caso el triglicérido, como les decía. Entonces, ¿cuál es la estructura o su fórmula general de un triglicérido? Es que está compuesta por un glicerol y 3 ácidos grasos. Estos 3 ácidos grasos son aquellos que van a determinar el tipo de triglicérido que se va a encontrar respecto al alimento. Es decir, estos triglicéridos se pueden encontrar en mantecas o en aceites, ¿no? Estas mantecas, si las clasificamos de origen animal, sus ácidos grasos saturados, los ácidos grasos, perdón, que van a tener son saturados. Y se caracteriza porque en sólidos, son sólidos a temperatura ambiente. Y en el caso de los aceites, son de origen vegetal y están formados por los ácidos grasos insaturados. Y a temperatura ambiente son líquidos. Entonces, estos ácidos grasos saturados y estos ácidos grasos insaturados que representan cada uno de estos alimentos van a estar estructurados químicamente por el triglicérido. Es decir, este glicerol va a componer, si nosotros hablamos en el caso de las mantecas, este triglicérido va a componer mayor cantidad de ácidos grasos, ¿no? Estos de acá, que van a estar unidos al glicerol, entonces van a ser en su mayoría ácidos grasos, ¿sí? En el caso de un aceite vegetal, sus ácidos grasos insaturados son los que van a conformar entonces ese triglicérido. Entonces esa es la diferencia de los triglicéridos presentes en los alimentos, tanto en las mantecas como en los aceites, ¿no? Que se diferencian por los ácidos grasos que conforman sus triglicéridos. ¿Se ha comprendido o tienen alguna duda? ¿Se ha comprendido entonces? Entonces, eso es importante, ¿sí? Es decir, estos triglicéridos, les vuelvo a repetir, son los que van a encontrarse en todos los alimentos y estamos diciendo cómo van a variar. Y esta variación se debe a los ácidos grasos que van a conformar el triglicérido. Entonces, ya con respecto a eso, les voy a mostrar. ¿Se ve lo que les estoy mostrando en la pantalla? Sí, Sí, ha Sí, cambiado, ¿no? Ya, bien. Entonces, ya con esta parte introductoria que les mostré, ahora vamos a ir desarrollando, ¿no? Cada vez más todo eso que hemos hablado. Entonces, cuando hablamos de los lípidos, vamos a decir que son biomoléculas orgánicas, ¿no? Que están conformadas, su estructura química está conformada por carbonos e hidrógenos.
Pueden también tener en su composición fósforo, nitrógeno y azufre, ¿no? Dentro de su composición química ya habíamos dicho que son insolubles en agua y son solubles en disolventes inorgánicos. Éter, acetona, benceno, cloroformo, que también van a formar parte de este grupo de disolventes. Luego, lo que les decía, ¿no? Estos triglicéridos son la forma principal que se ingieren y se almacenan en las grasas del cuerpo. ¿Por qué? Porque se encuentran en mayor porcentaje en los alimentos. Esto hemos dicho, por lo tanto, dentro de su estructura química, que está conformada por 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. Después de terminar la presentación, les voy a ir haciendo preguntas de todo esto para, ¿no?, ver si ha quedado alguna duda por ahí. Ahora, esos ácidos grasos tienen una composición química. Esa composición química son carbono, oxígeno e hidrógeno, que pueden variar la longitud o el número de carbonos, ¿no? Entonces, y de la saturación, obviamente. Entonces, los números de carbono son los que van a ir determinando el tamaño del ácido graso que va a formar parte del triglicérido. Ahora, en cuanto al número de carbonos, entonces pueden ser de cadena corta, mediana o media y larga, ¿no? Entonces, estos triglicéridos, los que ya estamos, estos ácidos grasos que van a conformar el triglicérido, entonces ya los estamos definiendo químicamente cómo pueden estar presentes. Esto entonces en cuanto al número de carbonos que va a tener cadena corta, mediana y larga. ¿Por qué es importante esto? Cuando nosotros consumimos un triglicérido y este triglicérido contiene, por ejemplo, un ácido graso o ácidos grasos de cadena larga, es mucho más difícil el ser absorbidos y digeridos, o sea, necesitan un proceso mucho más complejo, cosa contraria en el caso de las de cadena corta y mediana. Así que es importante conocer eso y obviamente identificar en qué alimentos se encuentran estos ácidos grasos que están conformando los triglicéridos. Obviamente sabemos que los de origen animal en su mayoría contienen ácidos grasos saturados y los ácidos grasos saturados son los que contienen mayormente estas cadenas largas, ¿no?, que son más difíciles de digerir. Entonces, perdón, en cuanto al grado de saturación, están los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados, ¿no? Cuando hablamos en relación a eso, ya estamos hablando de una estructura química que representa los tipos de enlaces, ¿no?, que va a tener, en este caso, el triglicérido, o el ácido graso que va a conformar el triglicérido. Bien, entonces aquí está. Perdón, una preguntita. Sí, claro. En la parte del ácido graso en cadena larga, ¿en qué se diferenciaba entre las otras dos? Perdón. Normalmente se encuentran o representan los ácidos grasos saturados, uno, y otro son los más difíciles de absorber y digerir. Tienen un proceso más complejo cuando nosotros consumimos estos, ¿no? Entonces, estos obviamente son los que se van a encontrar dentro del triglicérido y en el momento que son digeridos y absorbidos, el proceso es mucho más complejo. O algunas veces directamente se almacenan en nuestro organismo y ese no es el objetivo. Esa es la diferencia, que son ácidos grasos saturados, normalmente los que representan estos de cadena larga, tienen enlaces simples y son difíciles de digerir y absorber. ¿Sí? Ya, gracias. De nada. Entonces, eso. Ahora, esta es una clasificación un poco más extensa de la que les mostré. Esto porque, como les decía, lo vamos a ir ampliando de acuerdo a lo que hemos visto. Ahora, esta clasificación está en relación a lípidos saponificables y los insaponificables. De la anterior es lo mismo, nada más que está más desglosado, por decirlo así. Entonces, en los saponificables están los ácidos grasos y sus derivados, están los lípidos neutros, están los eicosenoides, lípidos antifáticos. En el caso de los lípidos neutros están los acilglicéridos. Ahora, a los triglicéridos también se les llama acilglicéridos, se les llama aciltriglicéridos, ¿no? Tienen varias denominaciones que en este caso significan lo mismo. También están las ceras.
En el caso de los eicosenoides, que vamos a ver algunos, están las prostaglandinas, en los lípidos anfipáticos están los esfingolípidos, los glicerolípidos, que obviamente se encuentran, ¿no?, dentro de los alimentos. En el caso de los insaponificables están los terpenos y los esteroides también, que son estructuras un poquito más simples para ser absorbidas y en este caso obtener el beneficio que corresponden a cada una de ellas, ¿sí? Bien, entonces, cuando hablamos de esta clasificación, podemos también dividirlos en complejos y simples, ¿sí? De acuerdo a la clasificación anterior. Es decir, de acuerdo a esta clasificación de lípidos saponificables y lípidos insaponificables o no saponificables también, que se los denomina así, podemos tener otro tipo de clasificación que representa los mismos lípidos. En el caso de los complejos son los que contienen ácidos grasos y son los saponificables. Los simples no contienen ácidos grasos y son los no saponificables o los insaponificables, ¿no? Entonces estamos viendo otra denominación que se le puede dar a esta clasificación. Entonces, cuando hablamos de los complejos que contienen ácidos grasos denominados saponificables, están lo que les decía, triacilglicéridos, que se los puede denominar, que son lo mismo que los triglicéridos o los acilglicéridos que han visto en la anterior clasificación aquí, ¿no? Acilglicéridos. Entonces, es lo mismo triacilglicéridos o triglicéridos. Entonces, están dentro de la misma clasificación. Los fosfoglicéridos o fosfolípidos, los glucolípidos y las ceras. Esos son entonces los lípidos complejos o saponificables también. Y aquí tenemos los simples o los no saponificables o los insaponificables, que son el acilglicérido, los céridos y las prostaglandinas, ¿no? Que también se los denomina así. Vamos a ir viendo la diferencia de cada uno de ellos. Estos lípidos, entonces, saponificables o los insaponificables, entonces los estamos dividiendo ya de esta forma, que ya los hemos nombrado cada uno de ellos, y los vamos a ir ahora identificando en los alimentos, ¿no? Es decir, en qué alimentos se encuentran estos, en qué alimentos se encuentran estos. Ahora, esto en cuanto a los ácidos grasos, ustedes seguramente ya lo han visto, que es un ácido graso, es su estructura, pero es importante recordarlo y para después aplicarlo a lo que es este tema, ¿no? Entonces, un ácido graso consiste en una molécula formada por una larga cadena hidrocarbonada con un número par de átomos. La presencia de dobles enlaces en el ácido graso reduce el punto de fusión dentro de las características químicas que se toman en cuenta. Ejemplos de estos están los saturados y los insaturados, que ya los había nombrado. Los saturados significan químicamente que tienen enlaces simples, los insaturados que tienen enlaces dobles. Ejemplos de estos saturados están el ácido láurico, el araquidónico, el lignogérico. En el caso de los insaturados, el palmítico y el araquidónico, dentro de esta clasificación. Luego están los acilglicéridos, que hemos dicho que son los lípidos saponificables, y también denominados de esta manera. Bueno, cuando hablamos de monoglicéridos, significa que el triglicérido ha perdido 2 ácidos grasos, entonces es monoglicérido. El diacilglicérido ya es cuando el triglicérido ha perdido 2 ácidos grasos, ¿no? También representan o se pueden encontrar en los alimentos bajo esa estructura química, pero regularmente se los denomina como los triacilglicéridos o triglicéridos, puestos que la glicerina está unida a sus 3 ácidos grasos, como hemos nombrado, ¿no? Son los más importantes y extra. Sí. Y el monoglicérido es cuando ha perdido un hidrógeno, ¿cómo dijo? Los monoglicéridos son los que han perdido 2 ácidos grasos. Los monoglicéridos han perdido 2. O sea, es decir, un triglicérido tiene 3, ¿no es cierto? El triglicérido está comprendido por, aquí les voy a mostrar la estructura para que se entienda mejor. Este es un triglicérido, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de un monoglicérido, significa que este triglicérido ha perdido 2 de estos ácidos grasos.
Estos han salido y ha quedado un monoglicérido, un glicerol y un ácido graso. Por eso es monoglicérido. Si es un diglicérido, entonces, ¿qué significa? Que de esta estructura se ha perdido un ácido graso. Este se ha eliminado y solamente han quedado estos dos más el glicerol. Entonces es un diglicérido. Diglicérido tiene dos, monoglicérido tiene uno. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, el diacilglicérido tiene... ¿Cómo? Perdón, no entendí, ingeniera, otra vez, por favor. Claro que sí. Aquí este es el triglicérido, ¿no? Glicerol, que está compuesto por 3 ácidos grasos. Por eso se lo denomina triglicérido. Un diglicérido es cuando un ácido graso se ha perdido. Es decir, esto se ha roto. Este enlace de aquí se ha roto y este ácido se libera. Entonces, aquí queda el glicerol y 2 ácidos grasos. Eso se denomina diglicérido. Cuando pasa que se eliminan dos, es decir, se rompe este enlace y se rompe este enlace y estos 2 ácidos grasos salen de la molécula, entonces queda el glicerol más el ácido graso y eso es un monoglicérido. ¿Se entiende? Ay, sí, más o menos. Una vez más, Inge, por Ay, favor. Carlos, no vas a entender. Sí, claro que sí, no se preocupen. Después igual vamos a ir viendo y vamos a ir ejemplificando y todo eso, ¿ya? No se preocupen por eso. Es decir, es más que todo la misma estructura de un triglicérido. Esa estructura es la que va a ir cambiando y se puede encontrar en el alimento en esas 3 formas, ¿no? Vamos a ir viendo más adelante y así se va a comprender tal vez mejor. Entonces, no nos olvidemos que los triglicéridos son la parte principal de reserva, ¿no? En tanto en los alimentos de origen animal como en el vegetal y se encuentran en mayor cantidad. Y cuando hablamos en el caso de en los de origen animal, obviamente se encuentra en el tejido adiposo del animal, ¿no? Esos triglicéridos. Ahora, ¿dónde se encuentran? ¿No? Aquí están. En las grasas, es decir, en el sebo, que se encuentran en el caso de los animales de origen animal, y en los aceites que se encuentran en los restos de los ácidos grasos con cadenas de 14 a 18 átomos de carbono. Entonces, en este caso ya son cadenas largas. Ahora, si en el triglicérido se predomina el ácido graso saturado, este será sólido, como les había dicho, a temperatura ambiente, y ese sería el sebo y la manteca. Eso después les voy a seguir dando ejemplos, pero a ver, estamos diciendo que un triglicérido va a estar determinado por la cantidad de ácidos grasos saturados e insaturados que contenga, ¿sí? Ahora, el ácido graso saturado hemos dicho que son moléculas con enlaces simples y estos se encuentran normalmente en las grasas que a temperatura ambiente son sólidas, es decir, en las mantecas, en las grasas, en el sebo, ¿no? En las margarinas, por decirles. Ahora, cuando los ácidos grasos insaturados son los que forman parte del triglicérido, entonces este se encuentra a temperatura ambiente en forma líquida, como es en el caso de los aceites y de los vegetales. Entonces aquí que estamos haciendo una diferencia de los triglicéridos que se van a ir encontrando en los alimentos. Si son sólidos, como tienen aquí, como son las mantecas, entonces sus ácidos grasos son saturados dentro del triglicérido que va a conformar su forma química, ¿no? Y en el caso de los vegetales, estamos diciendo que los ácidos grasos insaturados son los que van a estar presentes en sus ácidos grasos de los triglicéridos. Vamos a seguir viendo y en relación a eso, si aún todavía queda la duda, entonces vamos a hacer ejemplos, no hay problema. Ahora están este otro tipo, no hemos hablado de los triglicéridos, ahora también están los séridos, que se los denomina así, que están dentro de los lípidos saponificables. Entonces, en este caso, bueno, químicamente hablando, son moléculas que se obtienen por esterificación de un ácido graso con un alcohol, son sustancias altamente insolubles en medios acuosos y a temperatura ambiente se presentan sólidas y duras, ¿no? Dentro de sus características químicas y físicas.
¿Dónde las encontramos? En los animales, ¿no? Las podemos encontrar, por ejemplo, en la superficie del cuerpo, en la piel, en las plumas, en la cutícula, ¿no? De los animales se encuentran este tipo de séridos. En los vegetales, las ceras van a recubrir la epidermis de los frutos, de los tallos, junto a una cutícula o la suberina, que evita que el alimento, en este caso el vegetal, pierda el agua por evaporación. Entonces, estos séridos se pueden encontrar tanto en los alimentos de origen animal como en los de origen vegetal. La diferencia está en qué parte se van a encontrar, ¿no? Entonces, en el caso entonces de los animales, en el cuerpo del animal, en la piel, en las plumas, en la cutícula. En el caso de los vegetales, principalmente en la epidermis o en la piel de los frutos, en los tallos también. Y eso cubre y evita que el alimento, en este caso vegetal, pierda fácilmente agua. Entonces, eso dentro de este tipo de lípidos que también se encuentran en los alimentos. Luego están los fosfolípidos y fosfoglicéridos, que también son los saponificables. Entonces, químicamente hablando, los fosfolípidos se caracterizan por poseer un grupo fosfato que otorga una marcada polaridad. Dentro de su estructura, los fosfolípidos entonces van a tener un grupo fosfato. Es decir, tienen un grupo fosfato, tienen un glicerol y tienen ácidos grasos, ¿no? Dentro de su composición. En el caso de las moléculas de los fosfoglicéridos es más compleja y está compuesta, como les decía, ¿no? Perdón, en el caso de los fosfoglicéridos va a tener esa composición de glicerol que se va a unir a los ácidos grasos. Estos ácidos grasos, como los triglicéridos, pueden ser saturados o insaturados. Y el grupo fosfato que va a representar en ese tipo de estructura química. Aquí hay una descripción de las diferentes partes que van a ir conformando este tipo de molécula, ¿no? Químicamente hablando, es estas diferencias que tienen ahí. Luego, tenemos los fosfoesfingolípidos, que su estructura está entonces relacionada con un fosfato, tiene una arquitectura molecular, en este caso, propiedades muy similares a los que son los fosfoglicéridos estructuralmente. En vez de glicerol, obviamente la diferencia de esta va a ser que va a contener la esfingosina, sí, que es un aminoalcohol de cadena larga, ¿no? Que es un ácido graso, etc. Entonces, es decir, una descripción química que efectivamente va a ir diferenciando. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan la diferencia de estos lípidos en los alimentos? Es porque cuanto más compleja es la estructura del lípido presente en el alimento, más difícil es de absorberla y obtener el beneficio de esta. Entonces, es importante reconocer en qué alimentos se encuentran y obviamente consumirlos en menor cantidad, porque si no los absorbemos, ¿qué es lo que pasa? Se empiezan a acumular en nuestro organismo y se empiezan a almacenar. Y eso llega con el tiempo a producir diferentes tipos de enfermedades. Entonces, les vuelvo a decir, cuanto más compleja es la molécula, entonces más difícil es que nosotros la digeramos y la absorbamos. Y por lo tanto, esa estructura, al conocerla, nos permite entonces diferenciarlas desde ese punto y saber cuáles son más saludables y cuáles son menos saludables. Entonces, si hablamos de eso, las más complejas son las menos saludables, ¿no? Y las más simples son las más saludables. Y cada una de ellas efectivamente cumple una función, pero las cantidades que nosotros necesitamos son muy pequeñas. Los triglicéridos son los que necesitamos consumir en mayor cantidad porque nos benefician de mayor manera. En el caso de los demás, del resto de los que estamos nombrando, entonces solamente necesitamos consumirlos en cantidades ya mucho más pequeñas porque no necesitamos mucho de esos lípidos, ¿no? En algunos ni siquiera necesitamos consumirlos. Para nada. Luego están los glucolípidos, y como su nombre indica, entonces estamos hablando de que va a estar un determinado lípido unido a un glúcido, es decir, un esfingolípido que está formado por una ceramida, químicamente hablando es una esfingomiecina más un ácido graso, se va a unir a un glúcido, entonces ese es un glucolípido. Es una estructura compleja también, ¿no? Al igual que los fosfoesfingolípidos.
Entonces, estas son características, ¿no? Ahora, importante en el caso de los glucolípidos, que se pueden hallar en las bicapas lipídicas de todas las membranas celulares y son especialmente abundantes en el tejido nervioso. Es decir, se necesitan, ¿no? Más que todo, los glucolípidos, que son los que van a ayudar a transportar las grasas en relación a la complejidad que estos lleguen a tener. Luego están los terpenoides. En este caso ya son lípidos insaponificables, ¿no? Que también se encuentran dentro de los alimentos. En los terpenoides, bueno, tenemos los terpenoides, los terpenos o isoprenoides, que también se los denomina de esa manera. Y son lípidos derivados del hidrocarburo isopropeno, ¿no? Pero dentro del grupo de los insaponificables. Entonces, algunos terpenoides importantes son los aceites esenciales, el fitol, las vitaminas A, K y E, los carotenoides, que son los pigmentos que nosotros encontramos en los alimentos, ¿no? Como en el caso de la zanahoria, y el caucho, que se obtiene del árbol Hevea brasiliensis, ¿no? Que son características químicas que nos permiten identificar a los terpenoides en los alimentos, ¿no? Estos entonces, y por lo tanto, son insaponificables. Otro grupo de insaponificables es los esteroides, que químicamente hablando conforman estos 4 anillos. Entre los más destacados se encuentran los ácidos biliares, las hormonas sexuales, los corticosteroides, las vitaminas D y el colesterol. Entonces, efectivamente, estos tipos de esteroides insaponificables se encuentran en algunos alimentos y también forman parte de nuestro organismo, obviamente, ¿no? Es por eso que nosotros los tenemos que ir consumiendo porque cumplen una función dentro de nuestro organismo especial en cuanto a la formación de los ácidos biliares o las hormonas sexuales. Pero la vitamina D y el colesterol también tienen sus diferentes funciones. Entonces, estas encontramos también en los alimentos. El último que vendría a ser, si no me equivoco, son los eicosanoides, que son también insaponificables. En este caso, son un grupo de moléculas de una constitución lipídica derivada de ácidos grasos esenciales, ¿no? Es decir, de los tipos omega 3 y omega 6. Entonces, estos ya vendrían a ser lípidos que necesitamos consumir, ya que son esenciales. Cuando son esenciales, tenemos que tener presente dentro de nuestra alimentación, porque si no lo son, significa que nuestro organismo los puede sintetizar, entonces necesitamos consumirlos. Estos pueden clasificarse en estos 3 tipos, ¿no? Que podemos ver ahí, que son los prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos, que también forman parte o cumplen principalmente ambas funciones como mediadores en el sistema nervioso central, que eso es muy importante en el proceso de la inflamación, y es una respuesta inmune tanto de vertebrados como invertebrados, ¿no? Dentro de las características generales que se encuentran en los eicosanoides. Estos obviamente sabemos que también se encuentran en los alimentos, ¿no? El omega 3, el omega 6 son lípidos importantes ya que son esenciales y de nosotros necesitamos consumirlos. Ahora, aquí vamos a hablar sobre los ácidos grasos insaturados. Esto en cuanto a lo que es la estructura es muy importante porque así vamos a ir ejemplificando y les voy a volver a explicar lo de los triglicéridos, diglicéridos y monoglicéridos, pero esta parte estructural también es importante que la entiendan para que se entienda mejor lo que estábamos hablando al principio. Entonces aquí tenemos los insaturados, que ustedes también ya los conocen, que son los que pueden captar más átomos de hidrógeno debido a que tienen sus dobles enlaces, ¿no? Ahora hay dentro de esta clasificación de los insaturados están los monoinsaturados y los poliinsaturados. Monoinsaturados que contienen un solo doble enlace y los poliinsaturados que contienen más de 2, ¿no? O más enlaces o dobles enlaces. Ahora también están los ácidos grasos denominados como trans, que son los que han sido parcialmente hidrogenados, que eran insaturados y por medio de un proceso químico industrial se han vuelto saturados, ¿no? O sea, se volvieron dentro de un proceso químico. Este tipo de ácidos grasos trans, entonces, no son saludables, ¿no? Porque son los que más fácilmente se acumulan. Aquí estaríamos hablando de esta estructura, ¿no? De que cis, de ser un ácido graso cis, que quiere decir que sea cis, que es un ácido graso que corresponde a una estructura química simple y que nos va a beneficiar, y se puede volver trans cuando se hace una
saturación de sus dobles enlaces, ¿no? Es decir, que contienen esos dobles enlaces, se saturan, se vuelven enlaces simples y eso da lugar a una estructuración mucho más compleja y por lo tanto perjudicial a nuestra salud. Luego están los omega 3 y los omega 6, que son ácidos grasos poliinsaturados. Aquí tienen un ejemplo que en este caso contienen mayor cantidad de dobles enlaces y eso es mucho más beneficioso para la salud en cuanto a este tipo de estructura que es más simple y más fácilmente absorbible por nuestro organismo y de esa forma nos va a ir beneficiando. Luego están los fosfolípidos que están compuestos o formados por el glicerol, uno o dos ácidos grasos, tiene el grupo fosfato que hemos nombrado, que son nutrientes esenciales. Constituyen un 50% de la capa doble de lípido de la membrana celular, de las membranas celulares que se encuentran en todo nuestro organismo. Entonces tienen una función importante y su consumo tiene que ser menor. Si se corta, les voy a mandar por favor el enlace, ¿no? Para continuar. Bien, eso entonces en cuanto a esta estructura. Luego, bueno, aquí está químicamente hablando el saturado, entonces enlaces simples. El graso insaturado, dobles enlaces. Dentro de los insaturados están los monosaturados y los poliinsaturados. El monoinsaturado tiene un doble enlace, por eso mono, ¿no? Y los poliinsaturados que tiene más dobles enlaces, como tienen aquí. Entonces eso es lo importante de ir reconociendo que en este caso estamos recordando lo que ustedes ya saben. Ahora aquí tenemos ácidos grasos saturados, ¿no? Pueden existir desde 2 carbonos hasta 24 carbonos, ¿no? Que los hacen cada vez más complejos. Aquí están los nombres o los ejemplos